Las 37 cárceles y otros bienes penitenciarios, incluyendo 257 carros, se quedaron sin seguro desde el 4 de agosto, día en el que terminó la cobertura. En su testimonio del caso Purga, el ex juez de Chone, Jofre Rivera, asegura que fue contactado por el abogado del narcotraficante Leandro Norero para que emita una sentencia a favor del expresidente Rafael Correa. En su denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral, la vicepresidenta Verónica Abad va con todo contra el presidente Daniel Noboa y el caso será tramitado por el recién removido presidente de ese organismo, Fernando Muñoz. 10 de los 21 concejales de Quito se niegan a aceptar los nuevos carros que adquirió el municipio por $479,000, porque aseguran que la ciudad tiene otras prioridades. La emprendedora Katiuska Molina y la catedrática Verónica Silva acompañarán a Leonidas Issa por Pachacutic y Pedro Granja por el Partido Socialista como candidatas a la vicepresidencia de la República. Policía y Fiscalía detiene a 24 personas en Guayas. Entre ellos hay funcionarios del municipio, Cuerpo de Bomberos, Registro de la Propiedad y Agencia de Tránsito de Durán, quienes utilizaban ambulancias, tanqueros y otros vehículos de bomberos para trasladar cocaína. Un informe de las Naciones Unidas cuestiona la falta de transparencia en los resultados electorales de Venezuela y ahora el chavismo habla de prohibir la presencia de observadores extranjeros en el futuro. Bienvenidos a una nueva emisión de Televistazo Estelar este miércoles 14 de agosto. Andrea. Samantha, amigos, bienvenidos. Empezamos con la información más relevante de la jornada. La infraestructura y los equipos del sistema carcelario del país llevan casi 2 semanas sin seguro. Hace 1 mes y medio el SNAI inició un proceso de contratación, pero los trabas y los reclamos lo mantienen suspendido. El SNAI no explica por qué, pese a tener una oferente calificada, el proceso está estancado. Hernán Higuera informa. Las cárceles del país mostraron en los últimos años ser infraestructuras de alto riesgo por motines, masacres, incendios y hasta atentados con explosivos. Desde hace 12 días, las 37 cárceles y los 10 centros de detención de menores infractores están sin cobertura de seguro, además de otras 6 propiedades del SNAI. En caso de cualquier incidente en los bienes del sistema carcelario, su infraestructura, equipos de seguridad y vigilancia, así como los 257 vehículos de esta secretaría, el Estado deberá asumir los costos de reparación o pérdida. La póliza multirriesgo terminó el 5 de mayo de 2024 y el SNAI pidió a la aseguradora La Unión una prórroga de 90 días, plazo que concluyó el pasado 4 de agosto. El SNAI no ha podido contratar el nuevo seguro, pese a que desde el 27 de julio subió el proceso al portal de compras públicas por $3.200.000. La contratación tiene problemas y reclamos porque la Comisión Técnica del SNAI descalificó a 2 de las 3 oferentes. Según el acta, concursaron Latina Seguros, La Unión y Seguros Alianza. Latina Seguros y Alianza fueron descalificadas por incumplimiento de requisitos de las reaseguradoras internacionales. Seguros La Unión calificó en el proceso, pero en el portal de compras públicas la contratación está suspendida. El SNAI no explica la razón. La aseguradora Alianza ha presentado reclamos y alegatos. La Asamblea aprobó el proyecto de ley de armas, municiones y explosivos que regula el porte, tenencia y comercialización. La normativa fue modificada después de 44 años. El correísmo se abstuvo en la votación. Paul Romero con el informe. Me permito informar. Este martes la Asamblea aprobó el proyecto de ley de armas, municiones, explosivos y materiales relacionados después de 2 años de análisis y debate. El cuerpo legal tiene 87 artículos, 11 disposiciones generales, 9 transitorias y 2 derogatorias. El proyecto plantea 5 objetivos: mejorar la seguridad ciudadana, prevenir el uso indebido de armas, combatir el crimen organizado, fortalecer los mecanismos de control y vigilancia y regular los permisos para defensa personal. En el proyecto de ley se dispone la creación e implementación de un sistema informático de control de armas para obligar al Comando Conjunto a entregar la información de la base de datos al resto de instituciones del Estado. La policía se encargará del registro biométrico y balístico de los usuarios para el rastreo de las armas de fuego.
Esto permitirá, según los legisladores que aprobaron la ley, obtener la información de la trazabilidad de las armas utilizadas para cometer crímenes. Y a la Policía Nacional hacer un control exhaustivo de las armas que hoy ilegalmente rondan en el país y además permitirle a los ciudadanos de bien que porten un arma o tengan un arma en su domicilio de manera regulada. En el artículo 57 se especifican los requisitos para el permiso de porte y tenencia de armas para defensa de personas civiles. Cumplir al menos 25 años, certificado psicológico forense, evaluación psiquiátrica, análisis toxicológico, certificado de destreza en el manejo y uso de armas emitido por el Ministerio de Defensa, no tener sentencia ejecutoriada condenatoria por la comisión de un delito, no registrar antecedentes de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. El proyecto fue aprobado con 79 votos a favor de todas las bancadas, menos el correísmo que se abstuvo en rechazo a la ley. El ex juez de Chone, Jofre Rivera, preso por el caso Plaga, rindió su testimonio anticipado. Según él, en mayo de 2023 lo buscó el abogado Cristian Romero para que emita una sentencia que restituya los derechos políticos a Rafael Correa. El texto lo iba a redactar Patricio Pazmiño, ex juez constitucional y de la Corte Interamericana. Jacqueline Rodas con los detalles de la declaración. Jofre Rivera, quien fue juez de Chone y ahora está preso por delincuencia organizada en el caso Plaga, rindió hoy su testimonio anticipado en la Corte Nacional. Ante el juez, reconoció haber formado parte de la red que vendía y compraba sentencias constitucionales. Dijo que el 31 de mayo de 2023 se reunió con Cristian Romero, quien fue abogado de Jorge Glass, del narcotraficante Leandro Norero y ahora está prófugo. Nos sentamos a conversar. Cristian Romero verificó que no haya cámaras en ningún lado. Me dijo que colabore con unas medidas cautelares muy importantes, que el abogado Wilman Terán ya tenía conocimiento. Me dijo que era muy delicado porque se trataba de Rafael Correa, expresidente de Ecuador. Yo me sorprendí. Me dijo que no me asustara, que era para restituirle los derechos al señor Rafael Correa, para que regresara al país, para ser candidato en las elecciones presidenciales de ese año. Me dijo que tanto el escrito de presentación como la sentencia para restituir los derechos políticos del señor Rafael Correa los iba a realizar el doctor Patricio Pazmiño, que creo fue juez de la Corte Constitucional, que ya estaba todo hecho y que me iban a entregar en un flash memory y que no tuviera cuidado, que el señor Patricio Pazmiño era una persona experta en el tema constitucional, ya que creo había trabajado también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según Rivera, Romero le aseguró que todo estaba arreglado. Incluso iban a trasladar sus equipos informáticos a una finca por si la fiscalía hacía allanamientos. Pero no le consta que Correa sabía de los ofrecimientos del abogado. Cristian Romero me dijo que no me iba a arrepentir, porque entre las ofertas por otorgar estas medidas cautelares iba a ser obtener un cargo de vocal en el Consejo de la Judicatura o juez de la Corte Nacional, que ellos tenían todo coordinado. Yo le manifesté que me interesaría ser juez nacional, pero me dijo que para él era más interesante el cargo de vocal, porque se cobraba $40,000 para archivar cada sumario. El juez de Chone a último momento desistió del fallo porque se filtró el plan. Pasó un hecho mediático. Empezó a llegar a mi teléfono celular memes de Twitter, donde el señor periodista Carlos Vera publicó que ya se conocía que yo iba a conceder las medidas a favor de Rafael Correa. Ya todo el mundo empezó a llamarme y decidí que no. Le dije al juez Mendoza que dejáramos ahí, que ya se había hecho bomba. Jofre Rivera dijo que el juez Marco Iván Mendoza lo contactó con Cristian Romero y que una vez que se cayó el plan, le informaron que buscarán otro juez en otra localidad. Y Centro Democrático irá con candidato propio a las presidenciales del 2025 al no concretar alianza con el correísmo. El exministro José Serrano fue confirmado como su precandidato, mientras el movimiento Reto sigue en conversaciones con la Revolución Ciudadana. Luisa María Heredia con el informe. Tras dar por terminados los diálogos con la Revolución Ciudadana para conformar una alianza de izquierda, Jimmy Jairala, líder del movimiento Centro Democrático, anunció este miércoles formalmente quién será el precandidato presidencial de esa agrupación política. José Serrano, exfuncionario y figura relevante del correísmo. Serrano es cuencano de nacimiento, aunque lleva años viviendo fuera del país. Es abogado, fue ministro del Interior del gobierno de Correa, luego legislador y llegó a ser presidente de la Asamblea cuando Lenín Moreno era mandatario.
pero fue destituido en 2018, aunque su nombre fue mencionado en casos como el secuestro del activista Fernando Balda y la corrupción en el ISPOL. No ha sido procesado penalmente. Desde junio, la Fiscalía lo indaga por la difusión de información reservada sobre el asesinato del fiscal César Suárez. Como se trata de una investigación previa, puede candidatizarse sin problemas. Ahora la organización busca una precandidata a la vicepresidencia que sea experta en materia económica. El movimiento Reto, por su parte, sí continúa en conversaciones con la Revolución Ciudadana. Por eso no ha presentado un precandidato a la presidencia que, en caso de no concretarse la alianza, sería Raúl Chávez, presidente de la agrupación y concejal de Guayaquil, quien sonó como posible compañero de fórmula de Luisa González horas antes de la Convención Nacional del Correísmo. Mientras las concejalas Soledad Diab y Mayra Montaño, cuya carrera política se forjó en las filas del Partido Social Cristiano, estarán en la lista de candidatos asambleístas de Reto. Diab, quien antes de ser concejal fue 2 veces legisladora socialcristiana, encabezará la lista de aspirantes asambleístas por el Distrito 3 de Guayas. Y Montaño, que incluso fue candidata a viceprefecta de las 6, la del Distrito 1. Pese a la protesta de militantes que hubo el martes en los exteriores de la sede de la Izquierda Democrática en Quito, el partido hará sus primarias este viernes en Manabí. Allí se presentará la precandidatura de Carlos Rabascal a la presidencia, que es la única inscrita, pero que no fue socializada con todas las directivas provinciales, por lo que Rabascal no cuenta con el apoyo total del partido. Rabascal trabajó como periodista de opinión en Ecuador TV, canal público, durante el correísmo. Después ocupó el cargo de director de Desarrollo Institucional de la extinta Secretaría Nacional de Desarrollo Administrativo, organismo adscrito a la presidencia, y formó parte del Consejo Nacional de Modernización del Estado. Y aunque nunca estuvo registrado como militante de la Revolución Ciudadana, fue su vicepresidenciable junto con Andrés Arauz en las elecciones del 2021. Los ministros cumplieron la disposición del Ejecutivo de no acudir a la Asamblea y este miércoles no comparecieron en las comisiones y en el Pleno, donde fueron convocados Mónica Palencia, Giancarlo Lofredo y Niel Solsen. Patricio Díaz informa que las bancadas de oposición rechazaron la ausencia de los funcionarios. 6 ministros y la secretaria jurídica de la presidencia dejaron plantada la Asamblea. Los funcionarios no acudieron a las convocatorias del Legislativo, luego de que el viceministro de Gobierno anunció que tenían la disposición de no comparecer, sino en casos específicos. Antes de la sesión del Pleno, estaba convocada la secretaria jurídica de la Presidencia a la Comisión de Justicia. La funcionaria no llegó, envió información por escrito. Esto fue rechazado por la legisladora María Fernanda Araujo, hasta ese momento, parte de ADN. Si los ministros no quieren venir por una orden del presidente, lo cual es el asesoramiento desatinado al presidente de la República, pues ellos asumirán las consecuencias. Los ministros de Educación y Salud tampoco llegaron a la Comisión de Educación. El ministro de Energía envió un delegado a la Comisión de Gobiernos Autónomos y en el Pleno estaba previsto que comparezcan los ministros del Interior, Defensa y Turismo, pero se excusaron. Las bancadas de oposición rechazaron las ausencias y recordaron que es una obligación constitucional rendir cuentas y de ellos fiscalizar. Es un irrespeto no solamente a la Asamblea Nacional, primer poder del Estado, sino un irrespeto quizá mayor para con la ciudadanía. Es una confrontación innecesaria e indebida. El oficialismo defendió la decisión del Ejecutivo ante lo que llamaron abuso en las convocatorias. Los ministros deben concentrarse en gobernar, en seguir el proyecto del presidente Daniel Noboa, en el camino de construir un nuevo Ecuador y no en responder a la persecución política innecesaria por parte de la Asamblea. La oposición insistió en que la ausencia reiterada de los secretarios de Estado puede constituirse en causal de juicio político. ADN considera que se está usando aquello como herramienta de desestabilización. La única funcionaria que llegó a la Asamblea fue la ministra de Producción Sonsoles García, según los legisladores oficialistas, cumpliendo la disposición de que solo acudirán cuando sean convocatorias por temas técnicos. Y tras su declaración, la asambleísta María Fernanda Araujo fue expulsada de la bancada de ADN. En un comunicado, ese bloque oficialista dijo que Araujo evidencia una postura contraria a la del gobierno y debe abstenerse de presentarse como uno de sus miembros. La legisladora dijo que emprenderá una investigación por denuncias de corrupción contra el gobernador de Chimborazo, Guido Puyol, y por supuestas prácticas de nepotismo contra la secretaria jurídica de Presidencia, Michelle Mancheno.
En su denuncia por violencia política de género, la vicepresidenta Verónica Abad pide la destitución del presidente Daniel Noboa, la suspensión de sus derechos políticos y el pago de una multa. Fabiola Santana con los argumentos de la acusación. Verónica Abad se va con todo contra el presidente Daniel Noboa en la denuncia que presentó en el Tribunal Contencioso Electoral. En su escrito de 19 páginas, la vicepresidenta solicita que se le imponga una multa de 70 salarios básicos unificados, la destitución del cargo y la suspensión de derechos de participación de 4 años por violencia política de género. Lo mismo hace contra otros 3 de sus funcionarios, Gabriela Sommerfield, Esteban Torres y Diana Jacome. El proceso fue sorteado este martes en la noche y recayó en Fernando Muñoz, juez recién removido de la presidencia del TCE por 3 de sus compañeros 4 días después de que ingresara la denuncia de Abad. La vicepresidenta sustenta su denuncia en los decretos de su envío a Israel y en las declaraciones de los funcionarios de no dejarla reemplazar a Noboa cuando tenga que dejar la presidencia para hacer campaña electoral. Según Abad, Noboa ha mermado su participación como mujer en las decisiones políticas del Estado, intentando extraerla totalmente de la vida pública del país, casi al punto de llegar a desaparecer la figura política e institucional de la vicepresidencia de la República. Ella menciona el decreto que le quitó la seguridad de la Casa Militar Presidencial por estar fuera del país, las comunicaciones de la canciller de abstenerse de salir en medios de comunicación, las declaraciones sobre el proceso penal contra su hijo y de Noboa, diciendo que Abad se irá solita del cargo. Como parte de las pruebas, pide periciar los enlaces de internet donde están esas declaraciones y otra pericia sobre la situación de violencia de género que denuncia. El juez Muñoz deberá admitir o no a trámite su denuncia y resolver sus requerimientos. En el TCE también se procesa una demanda contra Abad, presentada por el consejero de participación Juan Esteban Guarderas por hacer campaña para la alcaldía de Cuenca. La lleva la jueza Ivonne Coloma, quien reemplazó a Muñoz en la presidencia tras su incidentada designación. Según expertos de Naciones Unidas, testigos de las elecciones de Venezuela, el proceso de gestión de resultados por parte del Consejo Electoral no cumplió las medidas de transparencia. Esto desató la furia del chavismo, que quiere prohibir la presencia de observadores extranjeros en el futuro. Las elecciones hechas a su medida no fueron garantía para el triunfo de Nicolás Maduro el pasado 28 de julio, o por lo menos no para uno reconocido por el mundo. Serán convocados todos los sectores. El régimen venezolano intentó demostrar que serían unos comicios libres y transparentes, invitando al Centro Carter y un panel de expertos de Naciones Unidas. Pero ante la duda de los resultados que le dieron la reelección a Maduro, sin que se muestre una sola prueba, estos observadores internacionales también cuestionaron la actuación del Consejo Nacional Electoral. La reacción más reciente fue de los expertos de la ONU con la elaboración de un informe que entregaron al secretario general Antonio Guterres. Ahí señalan que en la experiencia del panel, el anuncio del resultado de una elección sin la publicación de sus detalles o la divulgación de resultados tabulados a los candidatos no tiene precedente en elecciones democráticas contemporáneas. El proceso de gestión de resultados por parte del CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad, que son esenciales para la realización de elecciones creíbles. El informe también incluye observaciones sobre el proceso de campaña. Indica que el gobierno dominó el uso de los medios de comunicación con acceso limitado para los candidatos de la oposición. Contestatarios. El régimen madurista no reaccionó bien. El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, propuso vetar la observación internacional en futuros comicios y arremetió contra Naciones Unidas. Hagamos una reforma de las leyes electorales de Venezuela para que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición sobre nada que tenga que ver con las elecciones de Venezuela. Ese panel de expertos es un panel de basura, sin palabras. El CNE también respondió. En un comunicado catalogó el informe de ilegal, plagado de mentiras y contradicciones. Además aseguró que la redacción del mismo no estaba en las funciones de la ONU. Sin embargo, aunque la respuesta del ente electoral fue ampliamente difundida, incluso por los canales del Estado, poco tiempo después fue eliminado de todas sus redes sociales.
El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, es acusado por la Fiscalía en una investigación por lesiones graves y amenazas contra su expareja y ex primera dama Fabiola Yáñez. El caso se desprende de una denuncia por violencia machista y se ordena recabar las primeras pruebas. A Fernández le imputan esos delitos en un contexto de violencia de género y amenazas. Fernández ha negado los cargos, así como los hechos denunciados por Yáñez. Por ahora, tiene incluso prohibición de salir del país. Una flota de 22 carros chinos fue adquirida por el municipio de Quito por $479.000 para el uso de los concejales. Otro carro 4x4 fue comprado para uso del alcalde Pavel Muñoz por $51.990. Hay concejales que critican esta inversión, informa Diego Puente. La adquisición por parte del municipio de Quito de 22 vehículos chinos para uso de los concejales y otro carro 4x4 para el alcalde Pavel Muñoz suscitó críticas de los ediles. Al menos 7 no aceptaron los carros. Otros ya hacen uso de ellos y se pueden ver en los estacionamientos del municipio en el centro de la ciudad. Fidel Chamba pidió que su carro sea asignado a otra dependencia municipal. A su criterio, el vehículo que le entregaron para uso oficial al inicio de su gestión y que data del 2014. Hacer un llamado al señor alcalde, muy respetuoso y sensibilidad que se requiere ante el gasto público que este momento necesita Quito respecto de obras y otras necesidades que tenemos las y los quiteños. Según el contrato firmado el 4 de abril, los 22 vehículos costaron $479.600 sin IVA. El valor de cada uno fue de $17.679. Se suman mantenimientos, mano de obra y repuestos. Los 22 carros son del 2024. Marca china Dongfeng, modelo Glory 4x2 que funcionan a diésel. Para el concejal Michael Aulestia, la adquisición fue inoportuna y se pudo destinar los recursos para otras necesidades. La ciudad en este momento demanda de obra, la ciudad en este momento demanda de ejecución presupuestaria. En el subsuelo del municipio también está este vehículo estacionado. Un Chevrolet Trailblazer Premier 4x4 que funciona a diésel y tiene láminas de seguridad. Está a disposición del alcalde Pavel Muñoz. El contrato de este carro se firmó 4 días antes que el de la flota de 22 vehículos. Su compra se da tras un informe de seguridad realizado por la policía en el que se pide que se asignen los recursos necesarios para proteger la integridad física del alcalde. El valor del carro es de $50.973 más IVA. 1.000 más se invertirán en su mantenimiento. Y Ucrania avanza por primera vez con soldados en territorio ruso en una estrategia de defensa para alejar a las tropas del Kremlin de sus fronteras. Las acciones han llevado a que más de 100 militares de lado y lado sean ahora prisioneros de guerra. Soldados ucranianos bajan banderas rusas de edificios administrativos en la región de Kursk, una provincia en la que irrumpieron la semana pasada, donde ahora consolidan la presencia del ejército. Las tropas han tomado las ciudades de Oleshnia y Sudzha al otro lado de la frontera, formando una zona de contención para proteger el este del país y presionar a Rusia a que se retire de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky ha dicho que en el sitio han capturado a 100 militares rusos. Pero también el ejército del Kremlin ha apresado a soldados de Ucrania. Publicaron estas imágenes y ahora unos y otros se han convertido en nuevos prisioneros de guerra. La presencia militar de Ucrania en Kursk ha obligado la evacuación de otras localidades de ese distrito, cuando hasta la semana pasada solo se iban los que querían. Ucrania ha lanzado también ataques contra la ciudad rusa de Belgorod, al otro lado de Kharkov, aunque ahí no tienen presencia física. Para eso han utilizado drones con bombas que han sido lanzados contra varios objetivos, y en el lugar se ha declarado un estado de emergencia regional. Por ahora, Ucrania controla unos 28 asentamientos en el oeste de Rusia. 200.000 personas han huido de sus hogares, pero ahora las mismas fuerzas ucranianas esperan una movilización de tropas rusas que intenten detener su avance en combates que por primera vez desde que se inició la invasión en febrero de 2022 pueden empezar a darse en territorio de Rusia. La Organización Mundial de la Salud declaró los brotes de Mpox, anteriormente conocida como la viruela del mono, como una emergencia internacional. Hay casos en una docena de países africanos, por lo que la OMS advierte que representan un riesgo para el resto de naciones por su rápida propagación. Advertimos que algunas imágenes del informe pueden ser impactantes. La República Democrática del Congo es el epicentro del nuevo brote de Mpox, conocida hasta hace poco como viruela del mono. Ahí se reporta el 70% de los 15.000 contagios y las 500 muertes causadas por la enfermedad este año.
El virus se ha extendido por una docena de países africanos, incluyendo territorios donde nunca antes se habían reportado casos, provocando alarma en los sistemas sanitarios y una respuesta de la Organización Mundial de la Salud: declarar la emergencia global. Con tantos brotes en África, está claro que una respuesta internacional coordinada es esencial para detener la enfermedad y salvar vidas, dijo el director de la OMS. Se trata de la segunda vez que esta enfermedad genera alarma en el mundo en menos de 2 años, luego de que un brote en 2022 afectó a más de 70 países. El virus de la Mpox provoca síntomas como fiebre, dolor corporal y úlceras en la piel que comienzan a aparecer en el rostro y luego en el resto del cuerpo. Aunque su principal forma de contagio es a través de relaciones sexuales, no es la única manera. Basta con tener contacto con ropa usada por una persona contagiada o estar cerca de un enfermo cuando tose o estornuda para estar en riesgo de contagio. Los síntomas tardan entre 5 y 21 días en manifestarse. En Estados Unidos, el FBI investiga una serie de ataques cibernéticos contra las campañas del republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris. La campaña de la actual vicepresidenta señala una operación de influencia de un actor extranjero de cuando Joe Biden era candidato. Aseguraron que recibieron correos electrónicos que al abrirlos dieron acceso a sus redes de comunicación, pero no hay pruebas de que lograran sustraer información. Por su parte, el equipo de Trump indicó que agentes iraníes están detrás del ciberataque y que se habían robado y distribuido documentos internos confidenciales. Los diálogos para un alto al fuego en la Franja de Gaza se retomarán mañana entre las delegaciones de Israel y Palestina junto a los mediadores en una nueva ronda de negociaciones en Qatar. Sin embargo, voceros del grupo Hamas han dicho que no van a participar y tampoco estarán sus aliados iraníes. Por el contrario, presionan a Israel para que acepte y aplique los términos de acuerdos previos que pasan porque el gobierno de Benjamín Netanyahu pare los ataques y retire las tropas. Y una tormenta en Islas Baleares, en España, dejó una estela de destrucción en muelles y decenas de embarcaciones que quedaron a la deriva. Las zonas más afectadas son la de Ibiza y Formentera, populares destinos turísticos en verano. Vientos de alta intensidad con ráfagas de hasta 120 kilómetros por hora llegaron al mar Balear junto a las islas de Ibiza y Formentera. Embarcaciones privadas de turistas que llegaron al archipiélago en el verano quedaron atrapadas por la tormenta en medio del oleaje, provocando pánico entre los navegantes y más de un choque entre veleros. Otros se soltaron de los amarres, quedaron a la deriva y fueron arrastrados a la orilla y sectores rocosos donde permanecen varados por horas. Son decenas de barcos a vela y pequeños yates afectados por el mal tiempo que tuvo su mayor impacto durante 30 minutos. La Agencia Estatal de Meteorología activó alerta naranja en la región de Islas Baleares y previamente había advertido de la llegada de este fenómeno que cruzó desde el Atlántico por la península ibérica a gran altura, pero que finalmente se instaló en estas islas donde se reporta que hay 7 personas heridas, 2 de ellas de gravedad, mientras que el pronóstico indica que habrá más lluvia y vientos hasta mañana por la tarde. Trágico accidente en Colombia. Un camión que transportaba ron se quedó sin frenos, atropelló a un motociclista, chocó contra una camioneta y terminó estrellándose contra una baranda del camino. El conductor de la moto y el del camión murieron, mientras que los ocupantes de la camioneta sufrieron heridas. Según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, Ecuador crecerá en un 1.8% en el 2024. Esta proyección se ajusta a la baja de mayo, que había fijado ese crecimiento en un 2.1%. El informe presentado por el organismo también destaca que el país es una de las naciones más endeudadas de la región. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presentó su estudio económico 2024. Allí exponen su proyección de crecimiento para el Ecuador en este año. La ubican en un 1.8% y es la expectativa más alta de todas las conocidas hasta el momento. Mayor a la del Banco Central, que plantea un 1% de crecimiento, mayor a la del Banco Mundial, que habla de un 0.7%, mayor a la del Fondo Monetario Internacional, que estableció apenas un 0.1%. Esta proyección de crecimiento de la CEPAL solo supera en sus análisis a la de Argentina, Bolivia y Colombia.
El crecimiento del Producto Interno Bruto significa que en una economía hay más dinero para construir casas, edificios, para comprar maquinaria, para consumo, lo cual empujará una mayor producción de bienes y servicios. En el análisis que desarrolla la Comisión Económica destaca que el riesgo país ha disminuido en toda la región. Y claro, hay excepciones. Y en ellas está Ecuador junto a Panamá y Bolivia. En América Latina el riesgo país promedio es de 315 puntos. El riesgo país de Ecuador el 13 de agosto se ubicó en 1.374 puntos. Y esto, según CEPAL, se debe a los problemas de gobernanza que presenta el país junto a las dificultades que se tiene en la producción petrolera. Se señala además que porcentualmente la deuda pública bruta del Ecuador, es decir, la suma de la deuda externa y la deuda interna, es la tercera más alta de la región con un 58.7% del Producto Interno Bruto. Solo por debajo de Argentina, cuya deuda equivale a un 130.4% de su PIB, y de Brasil, con una deuda que alcanza el 75.7%. Con todo esto, las lecturas internacionales a la economía ecuatoriana no son precisamente optimistas. Estiaje. ¿Soluciones a medias? Selec adjudicó 4 de los 5 contratos de compra de energía de emergencia para hacer frente al estiaje de este año. Concluida la emergencia de 60 días en esa empresa, no se logra aún cerrar el déficit de generación existente. Francisco Garcés explica. La emergencia de 60 días en Selec concluyó y la empresa logró contratar 341 nuevos megavatios de electricidad, aunque con eso no logró cerrar el déficit de generación que tiene el país. La empresa suscribió 4 contratos de emergencia, el uno con la turca Car Power Ship, que desplazó un barco generador que ya está en Guayaquil y se conectará al sistema eléctrico en los próximos 10 días para entregar hasta 100 megavatios de electricidad. El arrendamiento de ese barco por 1 año y medio le costará al país 114 millones de dólares. El segundo contrato firmado es con la estadounidense Progen, que instalará motores generadores por 100 megavatios en la central eléctrica de El Salitral. La nueva generación deberá estar lista en 4 meses y costará 99 millones de dólares. El tercer contrato también fue firmado con Progen, empresa que instalará motores en la central Quevedo 2, que producirán otros 50 megavatios. Estarán disponibles en poco más de 3 meses a un costo de 50 millones de dólares. Y el último contrato firmado es con Austral, que deberá instalar generadores en un terreno adjunto a la refinería de Esmeraldas, en donde se generarán 91 megavatios. Ese contrato costará 89 millones de dólares. A Selec le quedó pendiente el contrato para la instalación de generadores en la central Santa Elena para entregar 28 megavatios. El proceso de contratación se lanzó, pero al final fue declarado desierto. Los 341 megavatios comprados en 350 millones de dólares no son suficientes para superar el déficit de generación, que queda en 134 megavatios. Por eso, las autoridades eléctricas aplican planes de recuperación de generadores termoeléctricos que permitan cubrir la demanda. Y según el plan operativo de SENACE, el país necesita 580 megavatios, pero hasta el momento Selec solo consiguió 341, como informa Diego Cuenca. Mientras el Ministerio de Energía descifra cómo cubrir el déficit de generación, los efectos de la sequía empiezan a sentirse en el complejo hidroeléctrico del Austro, que se alimentan del río Paute, que en este momento tiene los caudales bajos porque no ha llovido desde hace 33 días. En la capital Azuaya, el río Tomebamba, uno de los afluentes del Paute, ya fue declarado en estiaje por las autoridades municipales, debido a que su caudal es de apenas 1,04 metros cúbicos por segundo. Las cotas en las 3 hidroeléctricas aún están en niveles altos. En la central Mazar, cuyo nivel máximo es de 2.153 metros sobre el nivel del mar, actualmente registra 2.149. En la estación Molino, el nivel máximo es de 1.991 metros sobre el nivel del mar y está a 1.988. Mientras que en Sopladora, el nivel máximo es de 1.318 metros sobre el nivel del mar, pero está en 1.316. Si la sequía se mantiene, esta situación puede cambiar en las próximas semanas. A puertas de la crisis, el país se enfrenta a otro problema: la acumulación de sedimentos en la zona de descarga del agua de la central Coca-Cola Sinclair, que amenaza el funcionamiento de esa central,
que aporta con el 30% de la energía hidroeléctrica nacional. Hoy, por ejemplo, esa estación genera 600 megavatios, de los 1.500 que puede producir en óptimas condiciones. Con todo esto, la generación hidroeléctrica dependerá en gran medida de las hidroeléctricas Manduriacu, en la provincia de Pichincha, Pucará, Agollán y San Francisco, en Tungurahua, Marcel Aniado en Guayas, Mina San Francisco entre El Oro y Azuay, y la hidroeléctrica del Citanizagua, en Zamora Chinchipe, que juntas tienen una capacidad de 1.191 megavatios. Un concierto sinfónico, una obra de teatro musical y una propuesta de comedia son las alternativas culturales en Guayaquil, Quito y San Borondón. Vanessa Robles con el resumen. Ese animal raro los hacía bailar al mismo ritmo. Cumbia Divina es el musical dirigido por Alejandro Lalaleo que se presentará en el Teatro Scala de Quito. Cristina es un ángel en el cielo que al ver sufrir a su hija, Lucía, que va a cancelar su boda con David, le pide a Dios bajar a la tierra. Y él le da solamente un día para arreglar el caos. Esta enredada historia se resolverá con música de Los Ángeles Azules, la Sonora Dinamita, Lisandro Mesa, Don Medardo y sus players y muchos más. Las funciones serán del 15 al 17 de agosto a las 7 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Señora Enmita, estoy esperándola. ¿Qué le pasó? Recuerdos de mi pasado. Es la comedia que llega al espacio cultural La Bota en el Malecón del Salado de Guayaquil. Héctor Garzón y Amparo Guillén protagonizan esta obra que evoca la nostalgia de las costumbres que se han perdido en el tiempo. Las funciones serán el 16 y 17 de agosto a las 8 de la noche. Ensueño ruso es el recital sinfónico que se realizará este 15 de agosto en el Teatro Sánchez Aguilar, bajo la dirección del maestro Íñigo Pirfano. La velada incluirá el concierto para piano y orquesta de Sergei Rachmaninov, que será interpretada por el brasileño Álvaro Siviero. La función, con más de 60 músicos en escena, será a las 8 de la noche. Funcionarios del municipio, Cuerpo de Bomberos, Registro de la Propiedad y Agencia de Tránsito de Durán son investigados como parte del grupo Chone Killers, que según la policía está encabezado por alias Negro Tulio. En total son 24 aprehendidos. Merlin Ochoa con la información. 24 personas fueron detenidas en 42 allanamientos ejecutados desde la madrugada de este miércoles, tras una investigación que duró 4 meses. Entre los capturados están 10 trabajadores de instituciones públicas del Cantón Durán en Guayas, como el municipio, Agencia de Tránsito, Cuerpo de Bomberos y Registrador de la Propiedad. También 5 empleados de empresas privadas que tienen contratos con esas oficinas públicas por medio de al menos 3 empresas. Influyendo y beneficiando a personas naturales y o jurídicas en la adjudicación de contratos, obras, bienes y servicios, ejerciendo con ello el control y dominio delincuencial en estas instituciones públicas. La policía realizó el operativo en los cantones Daule, San Borondón, Guayaquil y Durán. Según las investigaciones, los detenidos son parte del grupo Chone Killer, investigados por tráfico de drogas, armas, tierras, lavado de activos, terrorismo, testaferrismo y otros delitos. Los operativos se extendieron a 2 cárceles de Guayaquil para incluir en el proceso a alias Negro Tulio y su pareja. Ambos fueron deportados desde Panamá el 1 de junio y según los agentes, desde prisión seguían ordenando la adquisición de contratos. Eran accionistas de una empresa a la que el municipio de Durán eligió para que sea la encargada de la regeneración del Parque Cooperativa 28 de agosto, por un monto de menor cuantía, aproximadamente de $189,000. Según el director general de investigaciones de la policía, los familiares de los cabecillas de esta banda están en nómina, pero no van a trabajar, aunque no se estableció cuántos eran. Agregó que es una modalidad que se ha ejecutado en las 3 últimas administraciones municipales. Entre los detenidos también consta una mayor de la Agencia de Tránsito y 2 subtenientes del Cuerpo de Bomberos. Eran los encargados de trasladar armas de fuego, sustancias catalogadas a fiscalización en vehículos institucionales,
Estamos hablando de camionetas, tanqueros y ambulancias. Según la policía, este grupo también ordenó el 3 de agosto del 2023 el asesinato de Miguel Santos Burgos, director de terrenos del municipio de Durán. Y un mes después, el crimen del concejal Bolívar Vera. También es investigado un alto funcionario de la agencia de tránsito, pero no fue detenido porque se encuentra fuera del país. 6 muertos y 2 detenidos es el saldo de un nuevo enfrentamiento en una mina del cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay. El ataque respondería a la disputa de territorio entre las bandas Los Lobos y Lobos Box. La recuperación de los cuerpos tardó 12 horas. 1 hora duró el enfrentamiento a tiros entre dos facciones de Los Lobos, que inició a las 7 de la mañana de este martes en la mina Las Lomas, en el sector Tama de Ponce Enríquez, Azuay. Cerca del mediodía, 50 uniformados intervinieron en el sitio. El campamento había sido quemado. Allí hallaron a 5 personas que fueron torturadas y asesinadas a tiros. Además, detuvieron a 2 sospechosos que resultaron heridos y retuvieron a un menor de edad. Tenían armas de fuego y municiones. Estos señores estaban en esa mina y habían llegado posiblemente grupos GDO y los habían victimado. La extracción de los cuerpos tomó 12 horas debido al mal clima y al difícil acceso. El bloque de seguridad realizó inspecciones en otras 2 minas cercanas para descartar más víctimas. Los 2 sospechosos fueron llevados a un centro de salud de Ponce Enríquez, pero en la noche uno de ellos murió. Fue identificado como Óscar Zambrano. Luego, el otro detenido, identificado como Edinson Cisne, fue trasladado a un hospital de Machala y permanece bajo custodia policial. Y luego de 3 días fue hallado el barco pesquero atacado con explosivos a 10 millas de Puerto Bolívar en Machala. Durante 6 horas se realizó la búsqueda de la embarcación y encontraron partes de un cuerpo. Fabricio Lapo nos amplía. 3 días después del ataque con explosivos a la embarcación pesquera Conchita 4, en la que fueron asesinados al menos 7 de sus 15 tripulantes, pescadores y familiares de las víctimas la localizaron sumergida en el sector Punta Arenas, a 10 millas del malecón de Puerto Bolívar en Machala, hasta donde la remolcaron con una gabarra. Pasado el mediodía de este miércoles, agentes de la INACET junto a infantes de Marina empezaron a remover los escombros, buscando un rastro de los 8 hombres que aún permanecen desaparecidos. Todo está quemado y todo se encuentra destruido. Hay muchas cosas que están completamente compactadas por producto del incendio que se ha dado. La búsqueda se dificultó ante el incremento de la marea. Tras 6 horas encontraron partes de un cuerpo y la trasladaron al centro forense de Machala. La Fiscalía realizará pruebas de ADN para la identificación. Como se encuentran calcinados, en este caso se va a solicitar a los familiares que presten o proporcionen una muestra de sangre. De los 7 tripulantes fallecidos, solo 3 han logrado ser identificados. El barco pesquero atacado tenía una capacidad de carga para 60 toneladas, medía 6 metros de largo por 2,5 metros de ancho y 8 de alto. Según la Capitanía, era nuevo y no tenía orden de zarpe. Y la Policía Nacional despidió a los 3 uniformados abatidos en la Joya de los Sachas en Orellana. Familiares de los agentes acompañaron los cortejos fúnebres. Reporta Fabiola Santana. Los 3 policías asesinados en un enfrentamiento armado en la Joya de los Sachas, Orellana, fueron despedidos con capillas ardientes en recintos policiales. Los sargentos segundo Carlos Brunis y Diego Agila fueron recibidos en el comando del Tena, provincia del Napo. El primer féretro en llegar fue el de Brunis. Él prestó sus servicios en ese cuartel antes de ser trasladado a Orellana. Sus compañeros le hicieron una calle de honor y el comandante le dio la última bienvenida. Sea usted bienvenido, compañero. Hoy el dolor nos suma en un solo puño. Esto no se va a quedar impune, porque aquí, la Policía Nacional, el Estado, estamos aquí para hacer honor a su partida. Sus familiares, visiblemente conmovidos, acompañaron los féretros hasta una cancha cubierta, adornada de rosas y banderas para despedirlos. Un acto similar se desarrolló en la Escuela Superior de Policía en Quito. Oficiales y cadetes recibieron y cargaron el ataúd del mayor Víctor Gaibor en medio de melodías fúnebres de la banda de la policía.
Hicieron una primera parada ante las banderas del Ecuador y la policía. Luego fue llevado hasta el auditorio donde se cubrió el ataúd con la bandera nacional. El cuerpo estuvo en su centro de formación hasta esta mañana. Los velorios continuarán en privado con sus familiares. El testimonio del ex juez de Chone, Joffrey Rivera, duró cerca de 3 horas. Hizo varias confesiones e involucró a funcionarios judiciales. Jacqueline Rodas con la segunda parte de esta declaración del caso Plaga. En la segunda parte de su testimonio anticipado, el ex juez de Chone, Joffrey Rivera, reveló que el secretario de su despacho, Manuel Cedeño, cobraba $1,000 para recibir un escrito de una medida cautelar y $500 por cada firma que él hacía en lugar de los procesados que debían presentarse en el juzgado. Rivera también dijo que en agosto de 2023, cuando el Consejo de la Judicatura liderado por Wilman Terán destituyó ilegalmente al juez nacional Walter Macías, llegaron disposiciones a los jueces de Manabí. Walter Macías había presentado acciones de protección para conseguir su restitución. La orden del director de la Judicatura en Manabí, Marcelo Villegas, y del juez Marcos Mendoza era que no concediéramos esa acción, que era una orden directa del presidente Wilman Terán. Nadie, ningún juez tenía que aceptar. El juez de Chone, Johnny Eduardo Cornejo, no le había contestado el celular a Wilman Terán y fue trasladado a Bahía de Caracas en forma de castigo, porque supuestamente se corrió la novedad que, como él tenía una amistad muy cercana con Walter Macías, iba a aceptar esta acción. Rivera aceptó que concedió acciones ilegales como parte de la red de corrupción del caso Plaga, algunas a favor de gente peligrosa sentenciada por asesinato. Otras peticiones tenían detrás autoridades de la época. El juez Fernando Pico me dice que le colabore con una medida cautelar de un señor Orlando Andrade Alcíbar para su libertad. Dijo que no me preocupara, que el señor era pariente de la vocal Maribel Barreno, que cualquier problema ella me iba a ayudar. Al otro día ingresaron el escrito y efectivamente se concedió la libertad. Sus fallos ilegales le valieron denuncias penales y administrativas. Jonathan Aguinda le ofreció ayuda. Se trata de uno de los abogados que presentó recursos de habeas corpus a favor de Jorge Glass y del narcotraficante Leandro Norero. En junio o julio del 2023 recuerdo que llegamos a un restaurante. Jonathan Aguinda me dijo que no me asustara, que ellos ya estaban haciendo todo para que mi sumario se archivara. Me dijo que por favor siga colaborando para más medidas cautelares, para libertades de presos. Tengo conocimiento que para estas medidas se manejaban grandes cantidades de dinero. Pedían $30,000, $40,000 a nombre del juez. Me hacen ver una laptop donde supuestamente estaban elaborando el proyecto para el concurso de jueces de la Corte Nacional, que Jonathan Aguinda era un funcionario que tenía todos los contactos, que incluso la Judicatura le dio a él esa potestad. Joffrey Rivera está preso en la cárcel de Cotopaxi. Al final de su testimonio pidió perdón a la sociedad, a la Administración de Justicia y a su familia. Candidaturas. Show de las primarias. Leonidas Issa y Katiuska Molina fueron presentados como el binomio para las elecciones del 2025 por el movimiento Pachakutik. Freddy Barros con los detalles de las primarias de esa organización política. El movimiento Pachakutik realizó esta mañana sus elecciones internas para elegir al binomio presidencial y a sus candidatos a la Asamblea. En cada delegación provincial se instalaron juntas receptoras para que los adherentes de la organización indígena consignen sus votos. Hasta el momento, las autodenominadas izquierdas no han logrado consensos para postular presidenciables en conjunto, así que el movimiento Pachakutik presentará al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, y le acompañará a la manabita Katiuska Molina. Issa se mostró conciliador, no sacó a relucir el discurso de confrontación de clases que usó en las protestas indígenas del 2019 y 2021. No se puede seguir en este momento polarizados. Una sociedad polarizada, una sociedad con odio. No se puede pensar en el país. Este país en este momento necesita hablar de inseguridad, necesita resolver estos temas del tema económico, necesitamos resolver el problema del sistema financiero. Nacida en Portoviejo, Molina fue coordinadora de la Coalición de la Economía Popular y Solidaria, dedicada a agrupar a emprendedores y pequeños negocios. Buscamos una sola alternativa: sacar este país adelante de la injusticia, del respeto a la naturaleza y de todo un pueblo que busca sanar esta inseguridad que cada día nos hiere, nos duele.
es compromiso y es deuda de nosotros como ciudadanos sacar este país adelante, León. Hasta el cierre de esta edición, Pachacutic no presentaba los resultados de las primarias para asambleístas. Pedro Granja y Verónica Silva conforman el binomio presidencial del Partido Socialista Ecuatoriano. Fueron presentados oficialmente esta mañana en Guayaquil. Luisa María Heredia cubrió el evento. Improvisaron su escenario para la rueda de prensa al pie del río Guayas. Así, el Partido Socialista Ecuatoriano confirmó que Pedro Granja y Verónica Silva conforman su binomio presidencial para las elecciones generales de 2025. Es la quinta organización política en presentar de manera oficial a sus precandidatos, aunque el mismo Granja reconoció que en las próximas horas eso podría cambiar. Es probable que mañana haya otro candidato presidencial y yo, por ejemplo, vaya a la Asamblea Nacional. Según Granja, la conversación entre movimientos de izquierda para integrar una alianza se mantiene, pero solo con Unidad Popular y Pachacutic. Tenemos 10 días todavía para salir todos unidos. Con Revolución Ciudadana no se puede, porque uno de los puntos fundamentales de su plan de gobierno es decirle sí al extractivismo. Granja es guayaquileño, licenciado en Ciencias Sociales y abogado, graduado en la Universidad de Guayaquil, donde también estudió una maestría en Educación Superior y otras 3 especialidades. Luego cursó un posgrado en Criminología Crítica y Seguridad Social en una universidad de Italia, por lo que dice contar con asesoría de ese país para crear una dirección nacional antimafia en Ecuador. Su compañera de fórmula, Verónica Silva, quien dejó hablar muy poco. Es doctora en Ciencias Políticas, especializada en descentralización y desarrollo local. Trabaja como profesora universitaria y asesora en asuntos político-electorales. La identifican como fiel simpatizante del partido que ahora representa. Este es un binomio que va a construir y le va a dar la vida que nos está arrebatando la oligarquía, como bien lo ha mencionado Pedro. Ya las funciones se verán después. Aunque antes ya participó en una contienda electoral con la derecha. Fue candidata asambleísta nacional en 2021 por el partido Avanza, cuya carta presidencial era el empresario Isidro Romero, junto a quien hizo campaña. La renovación del CNE con los vocales suplentes tiene respaldo de parte de las organizaciones políticas. 4 de los actuales consejeros cumplirán su periodo en noviembre y esperan que en ese momento sean reemplazados. Patricio Díaz informa que la Revolución Ciudadana propone que se mantengan hasta las elecciones en 2025. Las organizaciones políticas quieren que el actual Consejo Electoral no se quede para las elecciones de 2025. 4 de los vocales electorales cumplirán 6 años en funciones en noviembre y para Construye no deben pasar de esa fecha. Este movimiento espera que hasta ese mes concluya el proceso de renovación que lleva el Consejo de Participación Ciudadana. Y si no termina, igual deben dejar su función. Deberán subir los suplentes para poder continuar el proceso electoral hasta que ya estén titularizadas las personas que han ganado en el concurso abierto que ya ha llamado el Consejo de Participación Ciudadana. El oficialismo va por la misma línea en caso de que el proceso de renovación no termine. Pues tendría que procederse según determina la ley, que pasen los suplentes. En el Consejo de Participación Ciudadana hay un pedido en ese sentido. El consejero Juan Guarderas alertó mediante oficio al presidente del organismo que, según él, los consejeros Diana Tamaint, Enrique Pita, José Cabrera y Estela Acero no pueden prorrogarse en funciones, pues cumplirán sus periodos. Y por lo tanto, sus suplentes deben asumir los cargos. Eso implicará que sea un nuevo CNE el que lleve a cabo las elecciones presidenciales de 2025. El correísmo cree que es mejor que los consejeros se prorroguen y permanezcan hasta el final del proceso electoral. Con las nuevas personas que se incorporen, podría correrse el riesgo de desconocimiento y eventual perjuicio al proceso que ya está en marcha. El concurso para la designación del nuevo CNE tiene más de 160 postulantes y continúa en medio de dudas sobre si se debe cambiar solo a 3 o a los 5 vocales. Los médicos de la Universidad de Guayaquil y de la Técnica de Manabí obtuvieron bajos porcentajes de aprobación en el examen de habilitación médica. Hay problemas en la formación y malla académica. Diego Puente con el reporte. Los resultados se repiten desde hace 5 años y los graduados de 5 universidades de medicina son los que más reprueban el examen que les faculta a ejercer en el país. Según la última prueba tomada por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CASES, los peores resultados pertenecen a la Católica de Cuenca con 41,83% de reprobados, la Autónoma de los Andes con 43,65%, la Laica Eloy Alfaro de Manabí con 47,45% y los 2 últimos lugares son para la Universidad de Guayaquil con 47,75% y la Universidad Técnica de Manabí con 51,27% de reprobados.
La Universidad de Guayaquil es la que más médicos gradúa en el país. Al último examen se presentaron 423 de sus profesionales y solo 221 aprobaron. Televistazo buscó conversar con sus autoridades, pero no dieron entrevista ni permitieron el acceso a sus instalaciones. Según dijeron, no han recibido el informe de los resultados de los exámenes de manera oficial y no se pronunciarán hasta que lleguen. En la Universidad de Guayaquil pasa, y creo que le sucede esto por el problema que ha tenido la Universidad de Guayaquil desde hace más de 10 años. El tema de estar 2 veces intervenida. No hay continuidad. Las autoridades de la Universidad Técnica de Manabí sí respondieron. La vicerrectora explicó que cuando los estudiantes terminan la carrera, muchos hacen posgrados en el extranjero y no rinden el examen rápidamente. ¿Qué ocurre? Que muchas veces estos profesionales, en estos años que son de 4 a 5 años, se distancian un poco de la realidad, no solamente social y económica de su país, sino también de las nuevas normas que el Ministerio de Salud exige. Y dio otro argumento. Hubo cambios en la evaluación el último año. Sin embargo, según las estadísticas del CACES, la universidad se mantiene en los últimos puestos desde hace 5 años. La técnica de Manabí tiene de manera permanente un taller que se le ofrece a los estudiantes ya graduados y que quieren dar el examen de habilitación. La facultad sí cuenta con simuladores con área de neonatología, operaciones, laboratorios, auditorio con mesas interactivas para analizar los tejidos y órganos. Expertos indican que la posibilidad de los malos resultados recaiga en la formación académica, en la malla curricular, en el proceso de selección de estudiantes o en los profesores. Algunas universidades con los peores resultados aseguran que han realizado cambios para mejorarlos, pero que demorarán en evidenciarse en las nuevas generaciones de médicos. Y autoridades del Servicio de Medicina Legal declararon la emergencia en el Centro Forense de Guayaquil tras el colapso por la mala disposición de los cadáveres ocurrida en junio pasado. Bessie Granja explica en qué consiste la medida. La crisis sanitaria en la morgue de Guayaquil, registrada en junio pasado, a causa de la putrefacción de al menos 200 cadáveres, obligó a las autoridades del Servicio de Medicina Legal a declarar la emergencia. La decisión se basó en un informe técnico que consta de 21 páginas. En el documento se reconoce que el daño de equipos y las cámaras de refrigeración provocaron la crisis sanitaria. Este problema se conoció porque familiares denunciaron que esperaron hasta 2 meses para retirar los restos de sus fallecidos. Habitantes del sector también alertaron sobre los malos olores a causa de la mala disposición de los restos. Actualmente el centro forense cuenta con 3 cámaras de conservación que están operativas, con capacidad de 12 cuerpos cada una. Según el documento, estos equipos han superado su vida útil. Con la medida de emergencia, se pretende adquirir nuevos equipos y poner en operación el cuarto de frío. Investigadores de Argentina hallaron restos de un gliptodonte con marcas de origen humano que replantean las hipótesis sobre el poblamiento de América. El informe llega en colaboración con la Alianza Informativa Latinoamericana. Investigadores de Argentina hallaron en la provincia de Buenos Aires restos de gliptodonte con marcas de origen humano. Ese descubrimiento replantea la hipótesis sobre el poblamiento de América, porque sitúa la llegada de los primeros hombres al continente hace 21.000 años, es decir, 5.000 años antes de lo que se tenía registro. El fósil fue hallado por Guillermo Joffre, un autodidacta de la paleontología. Las múltiples rayas en los huesos y las placas óseas fue lo que llamó su atención, porque no eran aleatorias como son las marcas del ataque de otro animal o la acción de roedores. Los patrones encontrados son uniformes. Lo primero que me llama la atención es que había un montón de marcas, ¿no? Y que todas las vértebras tenían un patrón. Es decir, eso no lo hace un animal. Ahí hay inteligencia. En vida, el animal era un acorazado, con un peso de alrededor de 400 kilogramos, 90 centímetros de alto y un largo total, contando cráneo, coraza y tubo caudal, de 1 metro con 30 centímetros. Bueno, restos del espécimen fueron enviados a un laboratorio a Francia y fueron fechados radiocarbónicamente y de una antigüedad de 21.000 años. Según el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el esqueleto estaba panza arriba y los patrones de las marcas sugieren un claro origen humano.
con pasos intuitivos que tuvieron el objetivo de sacar los músculos más prominentes y comerlos. Y en Cuenca se colocará una estatua en honor al doble medallista olímpico Daniel Pintado. El alcalde de esa ciudad lo anunció en un evento al que asistió el atleta cuencano tras su logro en París. El lugar elegido es el Parque de la Madre, donde también está un monumento de Jefferson Pérez, el primer campeón olímpico de Ecuador. Pero siempre ha sido eso, el hecho de seguir trabajando, de a pesar de las caídas, de las derrotas, no tomarlo a mal, sino aprender de todo esto y seguir trabajando, siempre sacando lo positivo de las derrotas, y al final, tarde o temprano va a llegar, porque el tiempo de Dios es perfecto y las cosas se van a dar. Así que jóvenes, sigan trabajando, tengan objetivos altos, sueñen en grande, independientemente de cuál sea el objetivo. Puede ser deportivo, puede ser artístico, puede ser incluso de universitario. Y en Quito, 30 universidades presentaron hoy propuestas gastronómicas innovadoras para el Proyecto Nacional Turismo Futuro. La iniciativa busca crear rutas de comida. Valeria Navarro estuvo en el evento. Nuevos sabores con productos autóctonos elevados a la alta cocina se presentan en el programa Turismo Futuro, en el que participan 30 universidades e institutos tecnológicos. Los concursantes usan productos poco demandados en platos de sal y dulce. La UTE apostó por el agave. Sus flores fermentadas se utilizan como encurtido en una entrada de tortilla de maíz rellenas de papa con queso ahumado y coles. Se añadió miel de agave. En el plato fuerte, la miel y el vinagre de agave sirve para elaborar una salsa para glasear la fritada. Con el licor de agave se elabora el helado y la crema de leche que remoja un pan de maíz. Quito, Pedro Moncayo, Cayambe y Machache. Estos 4 cantones tienen la particularidad de que el agave andino se da como hierba mala, ¿no es cierto? Y lo que hemos buscado nosotros es trazar una ruta para que la gente pueda visitar y pueda disfrutar de las propiedades y las ventajas que te ofrece este agave andino. El Instituto Tecnológico Internacional Universitario trabajó con la comunidad Sáchila. En sus platos resaltan las variedades del plátano. Fusionan el chili bimbú y el ayampaco en una sola presentación. El chili bimbú es un puré de maduro con maíz. Se utiliza como relleno del ayampaco, que es una tilapia roja de agua dulce envuelta en una hoja de verde. En el postre se utiliza el lorito como un ingrediente de bizcocho y una crema de 3 leches. La cultura milenaria Sáchila siempre se alimenta a lo sano, porque de eso se trata también, mantener nuestras familias. La Universidad Estatal Amazónica de Sucumbíos usa la chonta como su producto principal. Los gusanos que nacen en sus hojas fueron el relleno de las tortillas de yuca conocidas como casabe. La fruta de la chonta se deshidrata para la ensalada y es parte de la galleta de un cheesecake de camu, fruta que tiene aspecto de cereza, pero es agria. Concursantes del Instituto Tecnológico de Riobamba usan el tubérculo mashua en una crema, un puré, en una bebida y en una trilogía de postres de helado, mousse y una salsa dulce para el relleno de un crepe. La Universidad Católica de Ambato reconstruyó un yapingacho. Y la UTLA, un ceviche de jipijapa de maní charapotó, que tiene más grasa y un sabor más intenso. La primera semifinal se llevó hoy en la Universidad de las Américas en Quito. Los próximos encuentros serán en Loja, Manta y Cuenca. La final será en Ambato el 16 de octubre. El equipo ganador se llevará $25,000 para crear rutas gastronómicas en el país, con platos innovadores, creados entre universidades y comunidades. Y en Estados Unidos construyen el puente de vida silvestre más grande del mundo. Se ubica sobre la autopista 101 en Los Ángeles y permitirá el paso de animales que viven en 2 grandes zonas boscosas, hoy separadas por la carretera. La autopista 101 cruza el condado de Los Ángeles. Es una vía de 10 carriles por donde pasan más de 300,000 vehículos al día, que separa los bosques de Santa Mónica de la zona montañosa de Sierra Madre.
Pero la vía restringe el movimiento de animales que forman parte del ecosistema local, como los leones de montaña de California, una especie protegida y en peligro de extinción, además de coyotes, zorros, conejos, serpientes de cascabel y venados. Es por eso que sobre la carretera se construye el puente de vida silvestre más grande del mundo, el cual brindará más espacio para que estos animales deambulen por la región. La obra tiene 53 metros de ancho y 64 de largo. Sobre este puente se sembrará maleza y árboles propios de la zona. El objetivo es unir las laderas de las montañas a ambos lados de la vía y que las especies locales puedan cruzar con seguridad a otras áreas para acceder a alimentos y encontrar potenciales parejas. La mayoría de trabajos se realizan por la noche y no requieren cierres prolongados de la autopista. Para la construcción de este puente se destinaron $85 millones recaudados por conservacionistas de vida silvestre y funcionarios estatales de transporte. La obra estará terminada en 2026. Bien, finalizamos esta emisión de Televistazo Estelar. Gracias, amigos, por su fiel sintonía. Mañana en contacto directo estarán Daniel Pontón, experto en seguridad, para analizar si es efectiva la estrategia de las Fuerzas Armadas en las guerras contra las mafias. Además, Ricardo Israel, miembro del Instituto Interamericano de Democracia en Miami, para analizar si es el momento de Kamala Harris en la disputa electoral con Donald Trump. Sigue las noticias a toda hora en ecuavisa.com, información verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.